Buenas noches, estimados estudiantes. Vamos a empezar con la clase del día de hoy, a continuar con las actividades que estábamos haciendo sobre la conexión de una base de datos. Sí, vamos a ver unos posibles errores que se hayan dado a la conectividad para que nosotros podamos ir solucionando. Sí, en primera instancia, hay a veces errores en la conectividad por cuestiones de, se podría decir, el usuario. Y otras es porque el puerto, ¿sí?, no está habilitado. Entonces, para poder activar el puerto, lo primero que nosotros tenemos que ver es tener mi SQL, ¿sí?, abierto, y en esta yo tengo que ir generando mis usuarios. Como yo les indicaba, a este usuario yo le daba doble clic y iba modificando la contraseña y los permisos de aceptar. Pero hay a veces o hay ocasiones que no me permite loguearme con este usuario. ¿Cuáles pueden ser las soluciones? Primero, hay que dar clic derecho, sí, en esta parte del servidor, clic derecho, opción de propiedades. Vamos a la opción que dice Security, ¿sí? Y en esta aquí debe de estar activo lo que es el SQL Server y el Windows Authentication Mode. ¿Con qué finalidad? Con la finalidad de que por cualquiera de los dos medios esté activo la autenticación. Si ese está activo, también puede hacer lo siguiente o puede darse el siguiente error, que el puerto no esté activo. Entonces, para poder activar ese puerto, yo necesito configurar mi servidor de SQL. Por lo general, en la parte van a buscar la herramienta MySQL, ¿sí? MySQL Server. Y aquí les debe de aparecer una que diga Configuración Manager, ¿sí?, o herramientas de configuración. Pero hay casos que desde el Windows 8 en adelante no va a aparecer. Es por eso que necesitamos generar un comando especial. En esta se puede utilizar para Windows, para SQL 12, este comando, o si no, para el Windows 8, perdón, para el SQL Server 2008, se utiliza este comando. ¿Cómo lo utilizo? Voy a inicio, voy en buscar, doy, copio lo que seleccioné y va a aparecer mi SQL Server Manager. Al momento que aparece esta pantalla, ¿sí?, yo tengo que ir a la opción que dice SQL Server, configuración de red. Ahí va a aparecer un protocolo y tiene que estar activo la opción que dice TCP/IP Enable. Entonces, digamos que está en Disable, doy clic derecho y pongo Enable, ¿sí? Luego de asignar eso, yo puedo dar clic derecho, propiedades. Ahí yo voy a tener que realizar o seleccionar la opción que dice IP address, y en esta aquí va a estar el puerto que yo selecciono. Entonces, por ejemplo, el puerto tiene que ser 1433 en todos los que yo tengo. Todos van a estar activos, ¿sí?, en lo que es las opciones que yo tenga. Entonces, todos tienen que estar con el puerto 1433 para poder escuchar en cualquier herramienta. Entonces, eso es lo que se necesita. Posterior a cambiar o agregar aquí, yo pongo aceptar, tengo que reiniciar mi servidor. ¿Cómo lo reinicio? Lo doy en SQL y tengo la opción de SQL Server, MySQL Server, doy clic derecho y doy Restart. ¿Con qué finalidad? Con la finalidad de reiniciar el servidor. Hasta aquí no sé si tenemos alguna pregunta. ¿Alguna pregunta? De mi parte no, Inge. ¿Alguna pregunta adicional? No sé. Alex, no sé si tiene alguna duda.
Inge, ¿para qué le hizo esa conexión? Perdón. Esa configuración. ¿Para No qué le le hizo esa logré. configuración, Inge? ¿Para qué lo hice la configuración? En forma general, hice esta configuración es cuando el puerto no está activo. Entonces, es por eso que siempre se recomienda para que ustedes puedan verificar, ir a lo que es el protocolo, ver que primero el TCP/IP esté activo y que el comando o el puerto tenga el número que yo les había indicado para conectarme. A veces hay ocasiones que al momento de instalar no vienen por defecto, sino vienen vacías, le pongo por ejemplo así, entonces no vas a ver a qué puerto conectarse, entonces es por eso que todas las IPs tienen que estar redireccionadas a esta dirección, al 1433. Y luego de modificar, a veces también el TCP/IP sabe estar desactivado. Entonces, este es el canal de comunicación que yo tengo entre lo que es Java, sí, o cualquier herramienta con lo que es SQL Server. Entonces, es por eso que tiene que estar activo. Si no lo está, lo activo y de ahí voy a lo que es al SQL Service y reinicio mi servidor para que se haga los cambios necesarios. A veces hay ocasiones que yo ya modifiqué el usuario y luego de eso lo hago la configuración. Está bien porque ahí recién se actualiza la parte de autenticación. Hay a veces ocasiones que el usuario también en de SQL Server, el SAM no está habilitado, entonces yo puedo crear otros usuarios, ¿sí? El otro usuario yo lo creo a la necesidad que yo requiera o yo necesite. En este caso, ¿cómo creo un nuevo usuario? Doy en login, clic derecho, new login, ¿sí? Yo puedo aquí usuario 2, le pongo un ejemplo. Le digo que va a ser con SQL Server Autenticación. Voy a poner la contraseña del 1 al 5. Solo le digo que sea configurada la contraseña, que no se expire. En lo que es servidores de roles, yo tengo que tener activo para que tenga permiso a toda la base de datos, a todas. Tengo que primero activar el DB Creator, el Public y el System Admin para que tengan los permisos. En User Mapping tengo que escoger lo que es el master, el model, el template y la base de datos que yo requiere conectarme. En defecto, el esquema siempre va a tener que poner el DBO. El DBO significa generar un diagrama de base de datos general. Entonces pongo DBO en todas, ¿sí? Para que sean públicas y yo les puedo ir generando el permiso respectivo. Eso en status tiene que estar enable y permitido el acceso y doy OK. Entonces con eso el usuario está creado y yo pueda conectarme por este usuario por Java o por algún servidor que yo requiera. Entonces así lo vamos generando los usuarios. No necesariamente tienen que usar el usuario SA, sino el usuario que ustedes requieran. ¿Sí? Y hay que considerar que ahora sí, en lo que es NetBeans, sí, tenemos que ir a prestaciones y crear esa conexión con el usuario. Entonces, ¿cómo lo genero? Doy clic derecho, nueva conexión, selecciono mi controlador de SQL Server, digo que se va a conectar a mi servidor localhost con el puerto 1433 a la base de datos ventas porque es la única que tengo, ¿sí? Si tienen más pueden poner y aquí pongo usuario 2, ¿sí? La contraseña es hasta el 5, pruebo la contraseña, sale correctamente y terminar. Después de tener ya la configuración hecha, ahí sí, dentro de mi proyecto, ¿sí? En la parte de conexión, yo le digo, ¿a qué drive se va a conectar? Al de SQL. ¿A qué base de datos se va a conectar? A la de ventas, la URL. Pero en el usuario, digamos que se va a conectar con el usuario 2. ¿Cuál es la contraseña? 1, 2, 3, 4, 5. Entonces mando a ejecutar y debe de realizar la conexión y ahí me visualiza los datos, ¿sí? En el caso, por ejemplo, digamos que la contraseña le pongo hasta 6 y nuevamente le voy a enviar a ejecutar, ¿sí?
le voy a enviar a ejecutar y me sale null. Obviamente porque no le estoy imprimiendo el error de conexión, pero no me va a visualizar los datos. ¿Por qué? Porque la contraseña está incorrecta. Vamos a imprimir el error system.out.print e.getMessage, ¿sí? Para que me retorne el mensaje del error. Mando nuevamente ejecutar para visualizar el error y me va a salir en inglés si el login del usuario está incorrecto, si no me permite la conectividad, ¿sí? Entonces, aquí siempre puedo conectarme con el usuario que yo requiera, ¿sí? No necesariamente siempre tiene que ser el usuario SAS, puedo crear cualquier usuario. La finalidad es de que yo siempre tenga en mi SQL Server los permisos debidos. SQL puede cerrarse, ¿sí? Y hacer en prestaciones la conectividad activa, ¿sí? Con el usuario necesario. Y en mi proyecto, en la clase de conexión, yo llamar al usuario o autenticarme con el usuario que yo requiera. No sé si aquí tenemos alguna pregunta. Inge, Dígame. para poder hacer esa conexión en Java, primero tenemos que crear la base de datos con las tablas y todos los datos, toda la información. Sí, tengo que primero crear la base de datos. Con todos los datos no es necesario. Puedo ingresar con un dato cada tabla y con la interfaz o mediante interfaz ir almacenando la información. Y para poder configurarle yo no avanzo todavía. Eso les indico. Puedo Ahorita compartir la les estoy pantalla. dando algunas soluciones que se puedan dar o que se puedan realizar al momento de la configuración de la conectividad y que cumpla todo el proceso. Ya, Inge, voy a seguir intentando. ¿Ya? ¿Alguna pregunta adicional? No. Ahora vamos a continuar con el proceso o con las siguientes opciones. Hemos hecho el listar, ¿sí? El listar los datos, ¿sí? Vamos a la opción del botón nuevo. El botón nuevo lo único que realiza es vaciarme los campos de texto, es decir, el TXT código, déjeme en vacío, al nombre, cantidad y precio, dejarlo en vacío. Luego vamos a la opción de registrar. Para hacer la opción de registrar, voy a necesitar crear un método. Entonces voy a la clase producto, ¿sí? Y voy a crear un método que sea público, que no retorne nada, que se va a llamar agregar. Y va a entrar o en la entrada de datos va a ingresar un código de tipo entero, un nombre de tipo string, cantidad entera y un precio float. Luego de eso yo genero un hilo o una parte de excepciones que es con el try y catch para que diga dentro del try, ¿sí? Yo voy a crear una sentencia SQL. Esta sentencia SQL va a ser de tipo string y yo le digo que es igual a insert into dado la tabla productos values. Dentro del values, luego del values, perdón, pongo lo que es el paréntesis. Y luego, dentro de los paréntesis pongo el signo de interrogación, coma, signo de interrogación. Es decir, que va a ingresar 4 valores. ¿Por qué pongo el signo de interrogación? Porque luego, posteriormente, ese signo de interrogación va a ser reemplazado por algún valor que yo le dé posteriormente. Es así como se maneja en una sentencia SQL para decirle que posteriormente yo le voy a asignar algún valor. Entonces, luego de eso, yo le digo, ahora sí, creo un objeto para que prepare esa sentencia. Entonces, yo le digo a esta conexión, ¿sí? Prepare la sentencia SQL. Y dado esa preparación, ahora sí, agrégueme un valor entero. ¿Qué valor entero? Digo, en la posición 1, agrégueme la variable código que ingresó.
Luego digo, en la posición 2, agrégueme el nombre, en la posición 3, la cantidad, en la 4, precio. Eso depende, obviamente, cómo esté almacenado o cómo esté, se podría decir, ordenado en mi base de datos. Digamos que primero no estaba el código, sino estaba el nombre. Entonces yo le pongo que en la posición 1 sea el nombre. Entonces ahí yo puedo realizar las posiciones dependiendo de la base de datos. Luego le digo, ahora sí, este comando que estaba preparado, ejecúteme. Y le digo punto execute. Luego, ciérreme esa preparación de sentencia, ciérreme la conectividad y se insertaría. Ahora, tengo que llamar a este objeto de agregar. ¿Dónde lo llamo? Si regreso a mi formulario, dentro del botón registrar le doy doble clic y voy a programar. ¿Qué hago? Lo primero que tengo que hacer, crear un objeto de la clase producto. Luego voy a recoger los 4 valores que quiero agregar. ¿Cómo los agrego? ¿Cómo los recepto? Es de que como el código es de tipo entero, lo convierto, el campo de texto de código lo convierto a entero y así lo voy realizando. Luego de eso yo le digo al objeto creado de la clase producto, punto, agregar, sí, 1, o sea, le estoy instanciando a mi función y estoy ingresando los datos de la pantalla. Luego voy a llamar al método iniciar. ¿Por qué llamo al método iniciar? Porque este me va a permitir limpiar y nuevamente, se podría decir, listar los datos que ya tiene. Es decir, lísteme la tabla productos con el dato ingresado. Entonces, esto es lo que me permite realizar el botón de registrar. Ahora, digo que ahora registré, deseo la opción de eliminar. Entonces, al momento de eliminar, le doy igual ahora doble clic en el botón y puedo hacer lo siguiente, programar dentro del botón la sentencia SQL. Entonces yo le digo, primero, recójame el número de fila que está seleccionado. Es decir, de toda la tabla que yo tengo, ¿qué fila yo seleccioné para eliminarlo? ¿O qué producto seleccioné para eliminarlo? Entonces lo almaceno aquí en una variable entera y luego yo le digo que de la tabla seleccionada, ¿sí? Recójame el código. Entonces, ¿cómo le digo? En una variable, ¿sí? String, le digo de la tabla, devuélvame, ¿sí? GetValue, devuélvame el valor, ¿sí? De la fila seleccionada de la columna 0. ¿Por qué la columna 0 es el código? Punto toString, lo convertí a string. Luego le genero mi excepción o mi proceso de ejecución dentro del try. ¿Qué hago en el try? Digo, créeme un objeto, ¿sí? Preparando el esquema y a este le asigna la conexión de la preparar la sentencia. ¿Qué sentencia? Yo le digo, delete from producto, o sea, elimíneme de la tabla producto, donde el código sea igual al código seleccionado. Luego digo, de esta sentencia que la preparé, execute update. ¿Por qué es diferente al execute normal que veíamos que solo se realizaba? El execute es algo que ya se debe de generar. Pero al momento de eliminar o modificar, yo tengo otra opción que digo el execute update, que identifica que no va a ser una inserción o un listar, sino va a ser una modificación a mi tabla. Por eso es que tiene otro comando. Luego de eso, obviamente voy a necesitar nuevamente generar o llamar a mi método inicial. Es decir, límpieme nuevamente la base de datos y visualíceme los datos ya sin el elemento eliminado. Luego de eso también tenemos lo que es el botón actualizar. Dentro del botón actualizar, ¿sí? Yo le tengo que decir dentro de mi tries y catch, prepáreme una sentencia SQL, ¿sí? Y modifíqueme, update, ¿sí? Modifíqueme la tabla producto, dado los siguientes valores. Le digo al nombre, asígneme tal valor que yo ya seleccioné, a la cantidad,
el valor que yo seleccioné y de precio el valor que yo he escrito, ¿sí? Luego de eso ejecuto el update y luego reinicio. Pero ¿qué hay de diferencia en la opción de actualizar? Que al momento de actualizar yo tengo que decir, de este elemento que yo seleccioné, yo escribo, digamos, de vez de 4.5 va a ser solo 5. Entonces, al momento de actualizar, ¿qué le digo? Actualíceme con estos valores. Pero dado qué? Dado el valor que yo ya he seleccionado. Entonces, ¿cómo sé qué valor seleccionado? Porque al momento de ir escogiendo, el código ya se va a ir visualizando en la parte de acá abajo que dice código ya está. Pero ahora, ¿cómo hago este proceso de que al momento de seleccionar un elemento de la tabla, ya me visualice estos valores en la parte de acá abajo? Tiene que tener un evento la tabla. Entonces, ¿cómo hago que tenga un evento la tabla? Si recuerdan, yo tenía que seleccionar mi producto, daba clic derecho, había la opción de eventos, ¿sí? Y puedo escoger el evento que yo desee realizar y la acción que tenga que hacer. Entonces yo le digo eventos, voy a la opción de mouse y escojo el mouse click. Es decir, que cuando el mouse le dé clic en alguna fila, tiene que realizar tal proceso. Entonces doy clic aquí y se va a crear un método. En este método, yo le voy a decir, créeme un objeto de tipo modelo tabla, ¿sí? Y recójame en la tabla o todo el modelo de la tabla. ¿Con qué finalidad? Que digo, en el campo de código, asígneme, si setText, asígneme lo que tiene el modelo seleccionado, dado o obtenido el valor de la columna, de la celda seleccionada o de la fila seleccionada de la posición 0. Ustedes se dan cuenta que les pongo el más despacio. Eso significa que le estoy diciendo, agrégueme un valor y al último agrégueme un espacio. Pero en el caso que yo le retire el espacio, solo está haciendo que no haga nada, sino solo agregue un string. Puedo también no ponerle esta parte. El más no es necesario, pero es recomendable porque al momento de que yo le retire, no estoy diciendo directamente que es un string lo que estoy agregando. Es por eso que se recomienda al final poner más comillas para que identifique que todo es de tipo string. Entonces, lo único que estoy diciendo aquí es que en cada campo de texto asígneme, ¿sí? De la fila seleccionada, la posición tal, asígneme en código, asígneme en nombre, asígneme en cantidad y asígneme en precio. Dado eso, ahí sí realice el proceso de actualización que le digo, ahora sí, prepáreme la sentencia SQL que diga update, o sea, que modifique a la tabla que yo requiera, dado tales valores, siempre y cuando el código sea igual al insertado. En el caso, ¿sí? Que yo modifique mi código, yo ahí sí voy a tener un problema porque ahí no voy a saber cuál seleccioné. En el caso que yo no sepa cuál seleccioné, puedo realizar lo mismo. De acá abajo, como hacíamos la eliminación, yo decía de mi fila, devuélvame el seleccionado y devuélvame el código. Y de vez del txt código, el campo de texto, yo puedo poner aquí código. Entonces, con eso yo puedo modificar o eliminar la tabla, ¿sí? O los campos de texto que se necesite. Voy nuevamente a ejecutar, ¿sí? En este caso, digamos que yo deseo eliminar el 5, que es sándwich. Entonces, no, el 9, que es nuevamente gelatina, doy a eliminar, ¿sí? ¿Qué va a decir? Dice, inválido la columna de código. ¿Por qué? Si ustedes se dan cuenta, al momento de eliminar, yo le pongo código con mayúscula. Y si se daban cuenta, en la parte, ¿sí? De la base de datos, así que les voy a poner la base de datos, tenía código producto. Entonces, si un campo de texto
no está correcto o no esté igual, ¿sí? Obviamente me va a salir ese error. Entonces es código producto, ¿sí? Entonces, ahí hay que darse cuenta siempre que el nombre, ¿sí? Los campos de la tabla tienen que ser tal cual. Voy a hacer nuevamente el 9, eliminar, ¿sí? Y se va a eliminar. Si se dieron cuenta, ya no va a aparecer en la parte de acá arriba, ¿sí? Y ya no visualiza. Entonces voy a hacer el 8, vuelta voy a actualizar. Entonces, de vez de gelatina, digamos que voy a poner platos, ¿ya? Que valen $5 y actualizar. Igual, aquí dice que el código no es como se lo indica. Entonces, hay que verificar que los campos de texto los campos de las tablas sean tal cual estén escritos aquí en la parte. No hay mucho problema en las sentencias SQL cuando estén con mayúsculas o cuando estén con minúsculas, por lo que una sentencia SQL, ¿sí? Todo lo reconoce y todo lo ejecuta. Entonces, en esta parte no hay problema en las sentencias SQL, pero en Java sí hay que tomar en cuenta que sí toma mucho en cuenta las mayúsculas con las minúsculas. Entonces voy a seleccionar la 10, voy a poner igual platos de actualizar. Y si se dieron cuenta, ya se actualizó, ¿sí? La parte de este elemento seleccionado. Entonces ya no es necesario, digamos, por ejemplo, aquí está gelatina y yo le voy a poner gelatinas, pero el código yo le cambio a 9, doy en actualizar, ¿sí? Y se cambió a gelatinas, pero si se dieron cuenta, el código no se cambió. ¿Por qué? No se puede cambiar un código porque es mi clave primaria. Entonces, eso es lo que hay que tomar en cuenta, por eso es que siempre se selecciona, es preferible seleccionar de la tabla, ¿sí? Y decir que ese código lo modifique, porque es posible que del campo de texto yo lo haya realizado el cambio. No sé si referente aquí tenemos alguna pregunta, alguna observación. Chicos, ¿alguna duda? ¿Alguna duda, chicos? De mi parte no, Inge. Ya, ¿de alguien más? No sé, ¿alguna duda? ¿Alguna duda referente a la clase? Ya. Hay que contemplar lo siguiente. Como yo les digo, o sea, lo que estamos viendo, ¿sí? En la parte de aquí, es de que yo estoy generando, se podría decir, un CRUD completo con la conexión de la base de datos. Entonces, yo aquí le digo, lísteme en la tabla los datos, ¿sí? Puede ser que de vez de la tabla yo utilice les pongo un separador, un panel, un árbol, lo que yo desee, pero hace la opción de listar. Tengo la opción de registrar, entonces registro los datos, tengo la opción de eliminar y de actualizar. Son las 4 funciones básicas que debe de tener un CRUD y de una tabla, ¿sí? Es decir, yo puedo tener aquí 10 tablas, ¿sí? Y esas 10 tablas yo tengo que hacer el CRUD. Entonces, por cada tabla yo tengo que hacer un listar, un registrar, un actualizar y un eliminar, con la finalidad de que cumpla las funciones básicas de una tabla. Entonces, al momento de yo ir generando estos procesos, hay que ir verificando si no es necesario tener activo el SQL, si se dan cuenta, yo puedo ir realizando,
¿sí? Lo único que sí en SQL necesito mis bases de datos, o sea, la base de datos que yo quiero conectar y las tablas con sus campos necesarios. Entonces, ¿eso para qué lo contempla? ¿Sí? En forma general les he explicado los problemas diversos que se ha dado sobre la conectividad de la base de datos, considerando, ¿sí?, lo que son los puertos, ¿sí?, que les decía el TCP/IP que esté activo, que esté el puerto del 14333 en todas las IPs para que puedan realizar. En el caso que se actualice, tienen que reiniciar el servidor. Esa es una solución. Otra es de que en lo que es el SQL Server tenga que estar activo, ¿sí?, la autenticación tanto por Windows como por autenticación aparte. Puedo crear usuarios independientes, ¿sí? Para los cuales cada uno puede tener permiso para una base por defecto. Entonces yo ahí puedo crear en Security, en Login, diferentes usuarios. Lo único que hay que considerar que el usuario tenga una contraseña, me la sepa, ¿sí?, que esté encriptada y con permisos la contraseña, que los roles esté activo tanto para el DB Creator como para el System Admin, que el User Mapping está activo para las bases de datos que yo requiera, pero por defecto tiene que estar la Master, la Model y el Temp, porque esas son las primordiales que yo voy a necesitar. Y el esquema debe ser el general, el DBO, ¿sí? Porque ese es el general que me va a permitir. Luego de eso, teniendo esos permisos, ¿sí?, yo verifico en lo que es de estatus, que esté todo con permisos de login y de conectarme a la base de datos. Eso es lo que se realizaría en base a la conectividad. Hay que considerar que para hacer vuelta en Java siempre voy a necesitar de mis controladores o mi controlador por defecto y de ahí realizar la conexión. Dada la conexión, solo necesita una conexión para para los diferentes proyectos. Es decir, que yo ya tengo esta conexión a esta base de datos con este usuario, yo ya no necesito crear una conexión nueva para otro proyecto. Es la misma, ¿sí? Hay que considerar que solo en conexión hay que contemplar a qué base de datos me voy a conectar, con qué usuario y con qué contraseña. Entonces, eso para que se lo contemple en la parte de conexión que nosotros hemos estado generando, ¿sí? Luego ya de las conexiones realizadas, sí se puede generar los procesos respectivos que se deben de cumplir. Eso en consideración. No sé si aquí tenemos alguna pregunta. ¿Alguna pregunta? Inge, Dígame, Alex. por tabla toca diseñar una interfaz, ¿lo entendí? Claro, por tabla es una interfaz aparte o separada, o como nosotros lo queramos manejar, pero por tabla es un CRUD. Oiga, Inge, y las tablas que creamos en SQL tienen que estar con todos los datos, con las claves foráneas, relaciones, todo eso. Por lo menos debe de tener una referencia. Por ejemplo, le digo, le pongo un caso de usuario perfil. Entonces hay una referencia que un perfil puede tener varios usuarios. Entonces ahí tienen la referencia. No todas las tablas necesitan referencias, pero por lo menos sí deben de tener entre 2 a 3 referencias de tablas en la tarea. Ya les voy a explicar la tarea, cómo se va a realizar. No sé si hasta aquí tenemos alguna pregunta adicional. Sí, Inge, que nos explique de la tarea, porque está un poquito complicado. Ya. ¿Hasta cuándo es la tarea, Inge? Disculpe. Ya les voy a explicar la tarea. Ya, voy a continuar al aula virtual, ¿sí? Y les voy a definir los tiempos que nosotros estamos trabajando, porque ya en este mes, sí, a mediados ya se acaba el semestre.
Entonces, ya les voy a ir diciendo las fechas, ya les voy a ir indicando, ¿sí? Bueno, nosotros en el segundo parcial cumplimos la unidad 4 y la unidad 5. En la unidad 4, nosotros teníamos 2 actividades, ¿sí? Se podría decir calificadas, en las cuales eran de desarrollar o ejercicios prácticos con componentes y el otro con eventos. Adicionalmente tenían actividades no calificadas y como les indicaba, por realizar, ustedes tenían puntos adicionales. Entonces tenían lo que es el foro de tutorías, el libro sobre Swift y la lección. En el caso de que, por ejemplo, no tengo tutorías, no tengo dudas en lo que es el foro de tutorías, pero sí puedo aportar algo que conozca sobre la unidad o que conozca sobre la asignatura, ustedes lo pueden ir aportando para que tengan esos puntos. El foro está activo, sí sigue todavía activo para casos de estudiantes que necesiten entregar tareas atrasadas, ¿sí? O alguna actividad pendiente. Entonces, este está activo hasta el 16 de octubre, igual el foro de la unidad 5, para que ustedes puedan entregar las actividades. Tenemos en la unidad 5, ¿sí? Tenemos 3 actividades, bueno, 4 son con el examen del segundo parcial. Las 3 actividades que están activas, la actividad 9 está enfocada a una investigación, ¿sí? En lo que son excepciones, ¿sí? Hilos y patrón modelo vista controlador. Esta la pueden trabajar en máximo 4 hojas, ¿sí? Hay que considerar que es infografías, es decir, utilizar cualquier herramienta online, ¿sí? O cualquier plataforma que me permita hacer infografías. Por ejemplo, les decía que hay herramientas que me permite ya generar la infografía y lo único que son los modelos, yo lo voy cambiando el texto, ¿ya? Entonces, una infografía por excepciones, por hilos y otra por patrones de diseño y modelo vista controlador. Entonces, son 3 temas en los cuales se deben de decir la definición, características y clasificación. Esta actividad, tanto la 9, la 10 y la 11, está activa hasta el 9 de octubre. La actividad 10, que es sobre ya la conectividad a la base de datos, ¿sí? En esta está enfocada de los siguientes. Es un ejercicio práctico referente a la conexión de la base de datos. En anexo se dice qué deben de realizar. Se debe de hacer un ejercicio práctico con mínimo 4 tablas, ¿sí? O sea, es decir, tener una base de datos con 4 tablas. Pueden o no, pueden tener, como les digo, 2 a 3 relaciones, ¿sí? Pero de esas 4 tablas se pueden generar 3 interfaces gráficas. Es decir, de las 4 tablas esenciales que yo creé en mi base de datos, de 3 puedo seleccionar y genero mis interfaces gráficas, en las cuales deben de contemplar lo que es el CRUD, es decir, insertar, modificar, eliminar, listar. Hay otra interfaz gráfica que es el login, es decir, pedir el usuario y contraseña y mediante esa pueda ingresar a lo que es el CRUD de las 3 tablas que les digo: insertar, modificar, eliminar y listar. Este proyecto tiene que estar enfocado para simular la disquera, ¿sí? Y promocionar artistas y canciones. Entonces tienen que serlas atractivas para que puedan contemplar esta temática de tema. ¿Cómo lo deben de entregar? Deben de entregarlo dentro de la plantilla de entrega de actividades, ¿sí? Como primer punto, describir la funcionalidad de su aplicación, que realizaría en mínimo de 3 líneas. 3 capturas de pantallas de los diseños, una captura del diseño de la base de datos, 3 capturas de las programaciones que pueden ser el login, el insertar, el modificar, el eliminar y el enlace de su drive personal, subida el proyecto. Es decir, suben el proyecto a su drive y me comparten
el proyecto. Entonces, ¿cómo lo hago esta parte? Yo tengo en lo que es mi Drive, ¿sí? Ustedes pueden tener Google Drive, Dropbox o Drive o cualquier herramienta, ¿sí? Pero digamos que tengo aquí mi aplicación, ¿sí? Y ya lo subí a mi plataforma. Entonces, tengo subida en mi Drive, yo doy clic en los 3 puntos, compartir, ¿sí? Tiene que estar aquí cualquier usuario de internet, ¿sí? Pueda ser lector para yo poderme descargar, ¿sí? Copian este enlace y este enlace es el que deben de poner en el punto que les solicito de enlace a Drive, así como las otras 2 actividades que tenían pendiente de la 7 y 8, era lo mismo. Entonces, esta actividad está activa hasta el 9 de octubre. La pueden realizar en equipo de máximo 4 personas o lo pueden realizar de forma individual. Hay que contemplar que la entrega debería ser, aunque lo hagan en grupo, deberán subir individualmente cada estudiante la actividad con su nombre y los integrantes. Esto se lo deberá cumplir con la base de datos, ¿sí? Con diferentes características que están en las normas de presentación y lo que hemos visto en la clase. Entonces, esa es la actividad 10. En referente a lo que es la actividad 11, es la lección, ¿sí? Referente a lo que son el tema 4 y 5, que es conectividad de base de datos y reportes. Y se va a activar ya, ¿sí? La evaluación del segundo parcial, que va a estar activa del 12 al 16 de octubre, ¿sí? Va a estar activa con un intento y con 45 minutos para que lo puedan realizar. Si es similar a la prueba del primer parcial, sí, son con opciones de múltiples y algunas de respuesta breve que puedan ser algo de conectividad de base de datos, algo de componentes, algo de programación, como se lo he ido explicando. Entonces, eso, ¿sí? En el caso de que después de estas fechas, perdón, tenemos la evaluación final. Va a estar activa del 19 al 23 de octubre. Y en el caso que no cumplan los puntos o no cumplan el 100% de aprobación, entonces tendrían lo que es la evaluación de supletorio, que sería a partir del 25 de octubre, son 3 días, y de ahí ya ustedes tendrían si aprobaron o reprobaron la asignatura. Entonces, si ustedes se dan cuenta, ya hasta mediados de octubre terminamos clases, ¿sí? Entonces, no sé si referente a las actividades tenemos alguna pregunta, chicos. Ya, Inge, gracias. Ya. Otra cuestión también, para explicarles que los proyectos que nosotros hemos estado generando, todos los proyectos están subidos a la plataforma, ¿sí? Hay el enlace de recursos, ¿sí? En lo que es su asignatura, ¿sí? En esta asignatura ustedes van a poder por unidad descargarse los ejercicios que aquí están en recursos y está el SQL Server para que se puedan descargar. Está en el proyecto productos completo, pero adicionalmente los cambios que hemos visto ahorita, esos le enviaré también otra vez para que puedan revisar. Eso en referente a lo que son las actividades. No se olviden que deben de cumplir las actividades igual no calificadas porque son puntos adicionales que ustedes tienen para que no se queden por mucho en el examen final y puedan aprobar sin ningún problema la asignatura. Entonces, eso para que se lo contemple, se lo considere. Si necesitan alguna pregunta, alguna duda, tutoría referente a algún tema,
saben que me pueden escribir, ¿sí? No sé si tenemos alguna duda, chicos, hasta el momento. Ya. Si no tenemos más dudas, no hay ningún problema. De aquí nos veríamos el 7 de octubre, ¿sí? Para reforzar lo que es la conexión de la base de datos y ver un tema de reportes, o sea, generar reportes mediante lo que es algún plugin adicional e ir visualizando. Luego de eso se va a generar una tutoría, ¿sí? Para lo que es el examen del segundo parcial el 14 de octubre y para el examen final el 21 de octubre. Entonces, hasta ahí se generarían las videoconferencias, ¿sí? En el caso del examen supletorio sería el 28 de octubre y ya podrían ir viendo notas, ¿sí? A partir de lo que es pasado el 16 de octubre, porque ahí ya tendrían el examen del segundo parcial. En la semana del 19 al 23 se les irá entregando las notas progresivamente del segundo parcial y saber cuánto sacarían en el final, y en esa misma semana del 19 al 23 ya vendrían conociendo quiénes se quedarían a supletorio. Entonces, eso para que lo consideren. Este mes estamos ya próximos a terminar el parcial. Igual indicarles que ya están dadas las directrices para lo que es el proyecto de innovación tecnológica. Entonces, si necesitan alguna duda o alguna cuestión referente a mi asignatura para el proyecto de innovación o el de aula que le indicamos, me lo indiquen igual. Si necesitamos generar alguna reunión aparte, lo podemos generar, pero para que ya vayan cumpliendo, ya vayan terminando, porque ya se debe de presentar. No sé si alguna duda, chicos. Inge, Dígame. yo tengo una duda de la actividad de la que estamos haciendo la conexión de base de datos. Ya, dígame. Me dijo que toca primero es crear una interfaz con el usuario y contraseña para que de ahí se dirija a las tablas. Ajá, el login. Sí, que tenemos dudas de eso referente al login. No lo escuché, Inge. ¿Qué duda tenemos referente al login? Entonces, la primera pantalla que ustedes van a tener es el login, que ahí le va a decir usuario y contraseña. Si está correctamente, va a irse a la siguiente pantalla. Sí, pueden ser con un usuario y contraseña estático, es decir, mediante, si no es igual a U, le pongo entonces no ingrese. ¿Sí? Pero la primera pantalla debe ser el login y de ahí redireccionarse a lo que es las otras opciones. No sé, ¿alguna pregunta adicional? Chicos, ¿alguna pregunta adicional? ¿O si está todo claro? No, no tenemos alguna pregunta.
Eh, bueno, recordarles igual que como les indicaba de que si es que tienen alguna duda me lo escriban por interno, sí, por WhatsApp, por correo electrónico o por el aula virtual. No se olviden de cumplir las actividades calificadas y las actividades no calificadas, sí, para que puedan tener sus puntos. Y cualquier observación, no se olviden también de registrar la asistencia todos los días porque eso se considera en todas las asignaturas y eso es lo que se va revisando. Eso nada más, chicos. Cuídense mucho y nos veríamos la próxima semana. Cualquier cosa que me indiquen por interno. Gracias y hasta luego. Gracias, Inge. De nada, hasta luego. Gracias, ingeniero. Inge, hasta luego. Hasta luego.